¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que sea el Señor bendiciendo su vida y la de su familia ahí donde se encuentren. Y en esta ocasión vamos a estar meditando un poco más en esta porción bíblica que hemos venido trayendo a lo largo de esta serie que hemos denominado Por la Fe. En esta ocasión vamos a estudiar a tres nuevos personajes, los cuales son Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero quisiera que podamos recordar una vez más el versículo que hemos estado meditando. Acompáñenme a leer Hebreos 11:32, que dice lo siguiente: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Este versículo es el que lo hemos estado leyendo y hemos venido analizando a lo largo de esta serie. Y estos nuevos personajes son Ageo, Zacarías y Malaquías. A esta enseñanza le he puesto por nombre: Este es el tiempo. Antes de comenzar con el estudio, quisiera que podamos orar para que sea Dios y sea el Espíritu Santo guiándonos a poder comprender lo que dice su palabra y para poder poner por obra aquello que vamos a aprender en esta ocasión. Así que ahí donde se encuentre usted, acompáñeme en esta breve oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu protección. Gracias porque guardas la vida de cada uno de nosotros, porque muestras tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por aquello que haces, Señor, en nuestra vida todos los días. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando la vida de nosotros en esta oportunidad, que sea tu palabra edificándonos, que sea tu palabra consolándonos y confrontándonos para poder vivir de tal manera que te agrade. Ayúdanos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo permitiéndonos entender, permitiéndonos gozarnos en aquello que vamos a estudiar y esto sea de edificación para nosotros y para la iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Todos en algún momento hemos deseado posponer o dejar para después cada una de las cosas que queremos hacer. ¿A cuánto no les ha pasado que muy temprano por la mañana, cuando suena su alarma, la posponemos 5 minutos más o la dejamos para más después? O no nos levantamos todavía y decimos más después, todavía no, un ratito más, todavía no, más después. Quizás se nos hace muy difícil levantarnos temprano por la mañana para trabajar, para estudiar o para ponernos a orar. Muchos tenemos la costumbre de dejar todo para después. Y la frase que usamos muy comúnmente es: no es el tiempo, todavía no, más después, todavía no, no tengo tiempo, decimos muchas veces, pensando que las 24 horas del día no es suficiente para realizar las cosas que tenemos que hacer. Pero en esta ocasión quisiera que podamos meditar a la luz de la palabra cómo el Señor nos llama la atención y cómo el Señor nos exhorta, de igual manera que lo hizo en su tiempo, a que podamos meditar y reflexionar en que este es el tiempo. Esta enseñanza la he dividido en 3 puntos, en los cuales vamos a estar meditando por cada punto en la vida de cada uno de nuestros personajes o los profetas que hemos de analizar en esta ocasión. Y como primer punto le he puesto por nombre: tiempo de ordenar tus prioridades. Para nuestro primer punto vamos a meditar un poco en la vida de Ageo. Ageo, cuyo nombre tiene como significado fiesta de Jehová, es el primer libro de los profetas después del exilio. El primer libro de los profetas menores luego del exilio babilónico. El profeta tiene una gran labor y una gran responsabilidad: comunicar al pueblo de Dios sobre en qué están invirtiendo su tiempo y a qué darle prioridad. Las personas, el pueblo, luego del exilio, estaba muy confundido, estaba muy alborotado por todo el contexto que estaban viviendo. Y aun cuando vieron cómo Dios estaba con ellos, cómo Dios los guardó y cómo Dios estuvo en su vida, no sabían qué hacer. Y una de las cosas que hicieron en la primera instancia fue invertir su tiempo e invertir sus fuerzas
aquellas pocas fuerzas y aquellos pocos recursos que tenían en edificar sus casas, en dedicarse a su trabajo, dedicarse a sus labores, preocuparse por cosas materiales, por sus cosas, descuidando el templo de Dios. Y es un llamado de atención fuerte que hace Dios a través de Ageo. Y quisiera que me acompañe leyendo Ageo 1, del versículo 6 en adelante, que dice lo siguiente: Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entre muchas cosas que exhorta Jehová al pueblo a través de Ageo, esta situación. Este pueblo había invertido sus fuerzas, su tiempo y sus recursos en su trabajo, como dice la palabra de Dios. Y el Señor les pregunta que por qué lo hacen. Porque Él puede soplar sus casas y quedarán en nada. Les llama la atención y les dice que suban a los montes, que consigan madera y procuren reedificar el templo de Dios. Que procuren invertir su tiempo en construir el templo de Dios. Y usted dirá, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Algo que había pasado en el pueblo es que habían olvidado sus prioridades y posponían las cosas. Comenzaron a decir en el fondo de su corazón: más después vamos a hacer el templo, más después vamos a dedicarnos a hacer la iglesia, más después vamos a hacer aquello que Dios nos está llamando a hacer. Por ahora voy a dedicarme a mi casa, por ahora mi trabajo, por ahora mis actividades. Este pueblo había olvidado qué había hecho Dios en su vida y había desenfocado su mirada. Su prioridad ya no era Dios. Habían puesto su mirada en las cosas materiales. Y eso suele suceder aún en nuestro contexto. Podríamos nosotros leer el libro, leer la situación que estaba pasando este pueblo y comenzar a juzgar y decir, pero wow, ¿cómo se olvidaron ellos? Qué mal de su condición y de su respuesta ante lo que Dios ha hecho en su vida. Pero queridos hermanos, muchos de nosotros hoy en día actuamos de la misma manera. Invertimos tiempo, invertimos recursos e invertimos parte de nuestra vida, mucha parte de nuestra vida, en cosas materiales, en trabajos, en familias y muchas cosas que el Señor nos ha dado. El problema es cuando no invertimos cosas que le agradan a Dios. No invertimos cosas en la edificación de la iglesia, en el crecimiento espiritual, no invertimos tiempo ni recursos en el fortalecimiento de la iglesia, en congregarnos, en evangelizar, en servir y cada una de estas cosas que al Señor les agrada. Y cuando se nos llama a servir o se nos llama a ser parte de algún ministerio, de alguna actividad o de algo para la edificación de la iglesia en general y la edificación de la iglesia física como tal, nuestra respuesta suele ser: estoy ocupado, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy con mi familia. Y quizás suene un poco conflictivo lo que le voy a decir. Yo no estoy diciendo que nada de eso es importante, no, pero que tenga prioridades en su vida, que Dios sea su prioridad y teniendo a Dios como su prioridad, dice la Biblia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadidura. Ageo le llama atención al pueblo a que busquen su prioridad en Dios y que no inviertan sus tiempos y sus fuerzas en otras cosas sin dedicarle su tiempo a Dios. Y el llamado de atención
que hay para nosotros actualmente es que meditemos en quién es nuestra prioridad, que meditemos en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos, y que no nos olvidemos de ese primer amor. Esa frase tan trivial que la hemos escuchado muchas veces, recordar nuestro primer amor, recordar nuestro primer amor. Y pensamos que es una frase que la podemos usar de manera tan superficial y que cuando recordamos decimos, sí, voy a recordar nuestro primer amor. Pero ¿qué tal si ese amor es su primero, su segundo, su tercero? ¿Qué tal si ese es su amor por siempre? Para que usted no tenga que estar recordando y volver a su primer amor, sino que siempre viva enamorado del Señor, para que su mirada jamás se quite de Dios y que su prioridad sea Dios, descansando que Dios va a proveerle y hacer conforme a su voluntad, que es buena, agradable y verdadera. Hermanos, la idea es que podamos meditar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Enfoque su mirada en Cristo Jesús y recuerde que es tiempo de ordenar sus prioridades. En el libro de Isaías 55, del 6 al 8, nos dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Jehová busca que nosotros, Jehová espera que nosotros le busquemos constantemente a lo largo de nuestra vida, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, y que cuando el Señor nos llame a obrar, que cuando el Señor nos llame a hacer cosas para su gloria y para su honra, nuestra respuesta no sea ahora no puedo, ahora estoy ocupado o ahora no es el tiempo. Cristo Jesús viene pronto, es lo que lo anunciamos cuando predicamos, cuando hablamos, cuando conversamos con las demás personas. Y la pregunta es, si Cristo Jesús viene pronto, si Cristo Jesús ya está cerca, ¿cuándo es el tiempo de que comencemos a actuar ordenando nuestra vida y ordenando nuestra prioridad, dejando de postergar aquello que el Señor actualmente nos ha llamado a hacer? En el segundo punto he puesto por nombre, es tiempo de arrepentimiento. Para este segundo punto vamos a meditar o vamos a leer un poco sobre la vida de Zacarías. Zacarías, que significa su nombre, Jehová recuerda, es el profeta que continúa con la línea de Ageo. Si bien Ageo comienza a hablar sobre las prioridades que tenía que tener el pueblo, si dedicar su vida y sus fuerzas a la edificación de sus casas y de sus trabajos, o poner su mirada en la edificación del templo, que era lo que era la prioridad en ese momento, Zacarías continúa con esta serie de llamados de atención hacia el pueblo. Zacarías comienza a intervenir en la Biblia, o es mencionado, en el contexto cuando este pueblo ya estaba en la reedificación de la iglesia. Podemos ver cómo el pueblo había entendido lo que Jehová había hablado a través de Ageo, y habían invertido su tiempo y habían puesto como su prioridad la construcción de la iglesia. Pero ahora viene un nuevo problema en este pueblo, un problema que Jehová comienza a confrontarlo por medio de Zacarías. Lo que estaba pasando con el pueblo era que luego de poner su mirada en Jehová y comenzar a hacer lo que agrada a Jehová, habían convertido su vida o la habían llenado de muchas prácticas religiosas, comenzando a actuar y comenzando a vivir no con un corazón que se goce en buscarle al Señor, sino cumpliendo un checklist de ciertas actividades, quizás para ser visto por las demás personas, quizás para ser visto por sus sacerdotes, o quizás para intentar agradar al Señor, pero sin tener un corazón que se goce en aquello que esté haciendo, o entendiendo el propósito o el significado de estas prácticas religiosas que estaban haciendo. Jehová habla a Zacarías de una manera muy especial, a través de visiones. La Biblia narra en el libro de Zacarías que él hablaba a través de visiones, de sueños, y que de esta manera pues confrontaba al pueblo sobre su conducta, sobre su estilo de vida,
que estaba comenzando a ser un poco hipócrita, un estilo de vida que era una máscara que ocultaba su verdadera condición de su corazón delante de Jehová. Y entre las cosas que le llaman la atención, en las cosas que exhorta al pueblo, es sobre el ayuno que Dios reprueba. Y quisiera que me acompañe leyendo Zacarías capítulo 7, versículo 5 y 6, que dice lo siguiente. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Jehová, a través de Zacarías, los confronta al pueblo y les dice en pocas palabras, ¿por qué razón están ayunando? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Acaso el ayuno que están presentando o que han presentado hasta ahora es para mí, es para mi gloria, para mi honra, o es para ustedes mismos, para que ustedes se jacten, para que la gente los vea? Comenzaron a tener esta actividad del ayuno de una manera que, como una simple práctica, dejando de comer por cierto tiempo, para luego llenarse de banquetes y de bebidas y embriagarse, emborracharse, comer por demasiado. Y ya no estaba haciendo una práctica como el Señor la había puesto en su tiempo, el abstenerse de la comida física por cierto periodo de tiempo para llenarnos de la comida espiritual y mantener una comunión con el Señor. Ese era el ayuno que el Señor esperaba, o ese era el significado del ayuno que Dios había dado como mandato a su pueblo. Absténganse de la comida, absténganse, dejen de comer, para que comiencen a llenarse de la comida espiritual, nutrirse de su palabra, intimar en oración, en comunión. Eso era el ayuno. Pero estas personas habían comenzado a tener esta simple práctica: no comer, no beber. Y no la hacían como para adorar al Señor, la hacían para ellos mismos. Y usted dirá, pero bueno, eso es lo que hace ese pueblo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Muchas veces en nuestro intento de poner nuestra mirada en Jehová, cuando reconocemos que Él tiene que ser nuestra prioridad, cuando reconocemos que Él tiene que ser Dios mismo, nos llenamos también de ciertas rutinas, nos llenamos de ciertas prácticas religiosas. Nos llenamos de cierto activismo y nos olvidamos de las cosas que verdaderamente le agradan a Dios. Comenzamos a llenarnos de muchas cosas y descuidamos la oración, el congregarnos, el leer su palabra. O cuando lo hacemos, no lo hacemos con un corazón que verdaderamente se goza. Hermanos, la idea es que podamos buscar al Señor de manera genuina y que quitemos de nuestra vida ciertas prácticas religiosas que las hacemos para ser vistos por las demás personas y que no nos estamos gozando. Si bien hemos puesto nuestra mirada en Jehová, busquemos que nuestro corazón o las cosas que nosotros hacemos vayan alineadas a su voluntad para glorificar su nombre. Que cuando venga a la iglesia no venga porque su pastor, su mentor y su líder lo está viendo, sino porque venga porque siente la necesidad de querer conocer y acercarse a Dios. Cuando se conecta a un estudio, no lo haga solo para que no lo reten, hágalo porque ve la necesidad de querer aprender de Cristo Jesús, aprender de Dios cada día de su vida. El evangelizar, el servir, cuando lo inviten a ser parte del servicio, hágalo porque se goza en lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Y cuidado y pasa como este pueblo que comenzó a llenarse de prácticas religiosas, dejando a un lado su verdadera comunión con el Señor. Es tiempo de arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho mal hasta ahora. Como tercer punto, he puesto por nombre, es tiempo de dejar la comodidad espiritual. Y para entender un poco este punto, quisiera que podamos ver la vida de Malaquías. Malaquías, el nombre de Malaquías tiene como significado el mensajero, considerando que fue el último de los profetas por el cual habló Dios antes de entrar a 400 años de silencio en el cual el Señor no había usado profeta o hombre para comunicar su mensaje, antes de que venga Juan el Bautista. Malaquías muestra una realidad que actualmente tenemos y es algo que sucede aún
en la actualidad. ¿Qué es lo que sucede? Nos enamoramos del Señor, ponemos nuestra mirada en Dios, lo enfocamos y lo damos como prioridad, porque hemos dejado quizás nuestros trabajos, hemos dejado nuestros estudios, o hemos dejado de invertir mucho tiempo en las cosas de la tierra y ahora hemos comenzado a invertir nuestro mayor tiempo y deseo y servicio y nuestro cuerpo, dones y talentos en Dios. De igual manera, comenzamos a dejar las prácticas religiosas y hemos comenzado a servir de manera que le agrade a Dios. No para que nos vean, sino porque nos hemos arrepentido y hemos comprendido la importancia y la necesidad del servicio, de la oración, del estudio, de la comunión. Pero ¿qué suele pasar después de poner nuestra mirada en Cristo y comenzar a actuar de manera que le agrada al Señor? Llega un momento en el cual llegamos a una comodidad espiritual. Llega un punto en el cual hemos hecho tantas cosas que caemos en una pereza espiritual. Ya no nos congregamos como antes. Ya no leemos la Biblia como antes. Ya no santificamos nuestro cuerpo o nuestra mente como antes. Ya dejamos de hacer muchas cosas. Quizás cuando recién conoció usted al Señor, usted era de los que venía todos los domingos a la iglesia, usted era de los que leía la Biblia todos los días, se conectaba a los estudios, leía sus devocionales, se compraba libros, leía la Biblia, compartía y muchas cosas que las hacía con un corazón verdaderamente genuino. Quizás cuando comenzó usted a conocer del Señor, era los que compartía el Evangelio con sus amigos, con sus vecinos y con todos. Pero llegó a un punto quizás donde se cansó. O quizás donde sigue haciendo lo mismo. Pero de manera rutinaria. Y llegó a una comodidad. Al punto de no hacer más de lo que hasta ahora ha hecho. O quizás no hacerlo de manera eficiente. O llegar a un punto en el cual le da igual cómo presenta su cuerpo delante del Señor. Cómo guarda su mente delante del Señor. Y esto es lo que le sucedía al pueblo en el libro de Malaquías. Acompáñenme leyendo Malaquías 1, del 6 al 14. La Reina Valera tiene por título Jehová reprenda a los sacerdotes. Y dice lo siguiente. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo que salía del exilio, que comenzó invirtiendo su tiempo y sus fuerzas en sus cosas, y luego comenzó a invertir su tiempo en la reedificación de la iglesia. Este pueblo que luego de entender que las prácticas religiosas que estaban teniendo no agradaban al Señor y que debían arrepentirse para comenzar a hacer las cosas de manera genuina, con un corazón verdaderamente arrepentido, este mismo pueblo llegó a un punto de su vida donde vivieron una comodidad espiritual, donde ya no hacían algo más, donde cuando presentaban su ofrenda o presentaban su sacrificio, presentaban un pan inmundo, presentaban cualquier animal como sacrificio. Ya no era lo mejor y lo excelente como sucede al principio, queriendo dar lo mejor como para el Señor, sino lo que encuentren, lo que haya, el enfermo, el cojo, dice la palabra de Dios, el animal ciego. Eso estaba pasando con este pueblo. Luego de experimentar muchas cosas con el Señor, llegaron a una comodidad en la cual ya no daban lo mejor para Dios. Y usted dirá, pero eso le sucedió a ellos, a nosotros, ¿cuál es la semejanza? ¿Qué es lo que tenemos parecido con ellos? Muchas veces
después de vivir con el Señor una íntima comunión y cercanía, llega un punto donde nos quemamos, donde después de ver lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros, llegamos a una pereza y una comodidad espiritual. Ya no madrugamos para ir a la iglesia, para servir. Ya no nos preocupamos quizás por los vecinos, nuestros familiares. Ya no nos quedamos hasta tarde en la iglesia sirviendo o ayudando. Ya no presentamos con excelencia quizás, o no somos de los que nos presentamos o somos voluntarios para un servicio, para una actividad, para un evangelismo, para cualquier cosa que se solicite para la obra de Dios. Descansamos en que el Señor ya me salvó. El Señor ya tocó mi corazón, yo ya soy cristiano y ya. Y vivimos esa comodidad, a tal punto que nos alejamos poco a poco del Señor o menguamos en nuestro tiempo de comunión con el Señor, menguamos en nuestra íntima comunión con el Señor, menguamos en la frecuencia con la que nos congregamos, menguamos en la frecuencia con la que servimos y poco a poco nos convertimos en cristianos que se encuentran en sus casas y que no están en la iglesia sirviendo. Nos convertimos en cristianos que descansamos desde la comodidad de nuestro hogar, que el Señor ya nos ha salvado. Y nos olvidamos de aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Nos olvidamos de todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Eso es lo que suele suceder en la iglesia y eso es lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día. Quizás debido a una rutina que tenemos o debido a una comodidad que se ha alcanzado, llegamos a un punto donde ya no nos enamoramos o ya no intimamos con el Señor de la misma manera que sucedió al principio. Y querido hermano, el punto es que usted no experimente eso. Si usted piensa que lo que lo ha llevado a esa comodidad espiritual es la rutina, el venir todos los domingos al culto, sentarse, leer la Biblia, pararme y luego irme y conectarme un día y decir amén, gloria a Dios. Cambie, renueve las cosas que usted hace, coja otras conductas sanas que le ayuden a glorificar el nombre de Dios. Cómprese una nueva Biblia en otra versión, en otra traducción, cómprese una Biblia de estudio, cómprese una agenda con apuntes, anote los versículos, subrayelos, píntelos, renueve su forma en la cual usted ha llegado a buscar del Señor. Cómprese un libro, léalo, escuche un mensaje. Con estas nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, qué sé yo, escuche un podcast en alguna red, escuche alabanzas que lo edifiquen. Salga de esa comodidad en la cual está viviendo. Comience a hacer cosas nuevas que le agraden al Señor, pero no caiga en esa comodidad y no se convierta en un cristiano que se encuentra en su casa sin obedecer a lo que el Señor le llamaba a hacer. Recuerde que el Señor nos llama constantemente a buscarle, a seguirle y a amarle. Y así como a Malaquías le da esta responsabilidad de exhortar al pueblo a que deje de vivir de esa manera, a que deje de vivir tan cómodo, el Señor nos llama a nosotros también la atención y nos dice, es tiempo de dejar esa vida de comodidad espiritual. Tanto Ageo, Zacarías y Malaquías tienen un mensaje principal en lo que el Señor les ha llamado a decir y a comunicar al pueblo. Anunciar la venida de Cristo Jesús, exhortar al pueblo en aquello que estaban haciendo mal en ese contexto y darle consuelo y esperanza de que vendrá Dios por su iglesia. Ageo nos manifiesta sobre la edificación del templo de Dios, la edificación de este nuevo templo y del reinado eterno que va a haber. Zacarías menciona la venida de Jesús y que es tiempo de volvernos a Él, de arrepentirnos. Y Malaquías detalla el día de Jehová, el regreso de Dios, y que dejemos de vivir en esa comodidad y que busquemos al Señor. Para terminar, hermanos, quisiera que podamos revisar un último versículo que se encuentra en Proverbios 10:17. En la versión de Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida,
pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán. Quisiera que podamos meditar un poco en esto. El Señor nos llama y nos exhorta a cambiar nuestra manera de vivir conforme hemos estado haciendo hasta ahora. Si quizás hemos postergado muchas cosas que el Señor nos ha llamado y hemos tenido la costumbre de decir más después, no es el tiempo, otro día, más cuando sea más grande, basta de eso. Hoy es tiempo de que usted pueda cambiar, porque decimos constantemente el Señor viene pronto, y si el Señor viene pronto, hoy es tiempo para enfocarnos en el Señor y volvernos a Él. Hoy es tiempo para arrepentirnos y servirle constantemente. Y hoy es tiempo para salir de esa comodidad y ser obediente y fiel en aquello que el Señor le ha llamado a hacer. Este es el tiempo, no es mañana. Ya no hay lamentaciones, ya no hay excusas. Usted ha visto cómo el Señor le ha llamado, usted ha visto cómo el Señor ha tocado su corazón. Y eso es suficiente para que usted derrame todo su corazón y todo su ser a los pies de Cristo. Procure no ser como ese pueblo que, viendo quién era Dios y viendo cómo Dios le sirvió, comenzaron a fallar en estas cosas. Procure ser esa iglesia que se goza en servirle, que se goza en adorarle y que constantemente le está sirviendo, que constantemente se está gozando. Que si ha caído en esa rutina, pues le pide al Señor sabiduría para salir de eso y para que pueda gozarse junto a sus hermanos en servicio y en comunión. Algo que quisiera también, hermanos, que usted pueda entender es que Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús viene pronto. Y hoy es el tiempo para cambiar todo aquello que hemos estado haciendo mal y procurar mostrar a Cristo a toda criatura aquí en la tierra. Y si quizás usted dice que aún no ha conocido al Señor, pues hoy es tiempo para que usted también pueda conocer al Señor, para que pueda conocer de ese Cristo Jesús que dio la vida por cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de que usted pueda entregar su vida a Cristo. Hoy es tiempo de que usted pueda clamar al Señor que le ayude a experimentar un verdadero arrepentimiento. Hoy es tiempo de que usted ponga su mirada en Cristo para poder tener una vida que le agrade y poder experimentar juntos el regreso de Cristo Jesús. Espero en el Señor que este mensaje sea de edificación para usted, que lo pueda poner por obra, que pueda meditarlo y que lo pueda guardar en lo más profundo de su corazón y que lo pueda poner en práctica cada uno de los días de su vida. Quisiera que antes de terminar, pues que podamos tener una breve oración para que sea el Señor ayudándonos a perseverar en lo que nos ha llamado a hacer. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu cuidado. Gracias porque hablas a la vida de cada uno de nosotros de manera especial, Señor. Le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos para poder comprender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a poder vivir de manera que te agrade, de poder vivir como verdaderos discípulos tuyos, en que la gente pueda vernos, Señor, y que pueda ver a Cristo Jesús en la vida de nosotros. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y